Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez, bienvenidos a un nuevo programa de Global Informa. En este programa hablaremos en el primer bloque de cómo enrumbar el país hacia una reactivación económica. Este programa lo presentaremos en dos partes, para lo cual tenemos a tres invitados expertos. Jorge Ochoa, quien es el expresidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima; a Pedro Graus Smith, quien es director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima; y a Walter Crespo, quien es asociado en Global Innovation Consulting y experto en finanzas corporativas. En el segundo bloque, para empresarios y emprendedores, estamos hablando ya de cuáles son los principales factores de fracaso de las empresas en el momento de funcionar. Hemos tenido como entrevistados a José Rosales, quien es director corporativo de Yambal. Hemos tenido como entrevistada a Carla Olivieri, quien es emprendedora, ¿no?, y CEO de Activa. Y ahora tenemos como invitado al CEO de Petroperú, Carlos Barriento, quien como experto escucharemos sus recomendaciones a tomar en cuenta para aquellos que están empezando a emprender o tienen un negocio ya en marcha, de qué factores deben de tomar en cuenta para que su negocio no fracase. Esta secuencia viene auspiciada por Global Innovation Consulting, quien es una empresa que brinda servicios de consultoría de análisis de información. En el tercer bloque, que está destinado para el bienestar de las personas, emocional, mental, físico, hablaremos de la danza instintiva como herramienta terapéutica para liberar emociones como angustia, ansiedad, incertidumbre, depresión. Y tenemos como invitada desde Córdoba, Madrid, a Marta Modrego, quien es especialista en danza instintiva. Esperamos entonces que la participación de nuestros invitados, todos expertos y autoridades en sus temas, y el contenido del programa les sea a todos de gran utilidad y beneficio. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. En este nuevo programa, en el primer bloque, presentaremos la segunda y última parte de la entrevista que tuvimos con Jorge Ochoa, quien es expresidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima; con Pedro Graus Smith, quien es director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima; con Walter Crespo, quien es especialista en banca corporativa, con quienes hablamos de cómo enrumbar el país hacia una reactivación económica. De tal manera que escucharemos la parte final de la entrevista, donde escucharemos sus recomendaciones y consejos de cómo reactivar la economía del país, y esto involucra al Estado y nos involucra a nosotros también. Tras 22 años de crecimiento consecutivo, el PBI peruano anotó su primer resultado negativo en décadas. La economía peruana cerró el 2020 con una caída del 11.20%, debido al impacto de la pandemia, según afirmó el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Entre los principales sectores más golpeados se encuentra la minería e hidrocarburos, con un menos 13.16%, comercio con menos 15.98%, alojamiento y restaurantes con menos 50.45% y transporte con menos 26.81%. Frente a este desalentador panorama, la pregunta que surge instantáneamente es ¿cómo reactivar la economía? Y es que el peruano es ingenioso y no se deja amedrentar por estas crudas cifras, y un ejemplo de ello es que se crearon 5 empresas en el año de la pandemia por cada una que dejó de operar en el país, según el INEI. De acuerdo al Boletín sobre la Demografía Empresarial en el Perú, se crearon 235.447 empresas durante el 2020, frente a las 45.467 compañías que dejaron de operar. En su mayoría son unipersonales y dedicadas a la venta minorista. Esta es una reacción a la desaparición de 2.2 millones de puestos de trabajo por la crisis económica. El Estado ha desembolsado 142.272 millones de soles, convirtiéndose en el país con el mayor plan económico frente al COVID-19 en América Latina, para reducir el impacto en la salud de los peruanos, brindar apoyo a los hogares y empresas. Para Francisco Gripa, economista principal del BBVA Research, otra de las formas para inyectar la economía se encuentra en la bajada de la tasa de interés del Banco Central de Reserva,
para que se dé un soporte monetario y fiscal al choque de oferta y demanda local de las empresas. Sin embargo, una de las principales medidas que no se debe perder de vista es en incentivar la producción de consumo nacional, ya que al comprar en negocios locales se alienta la cadena de empleo y la sostenibilidad de la economía. Al comprar productos peruanos, se compara la oferta, se puede acceder a precios justos y muy competitivos. El gobierno debe cumplir un rol facilitador, y un claro ejemplo es el programa Reactiva Perú, administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo, en el que el Estado ha destinado 60.000 millones de soles, equivalentes al 8% del PBI. Su objetivo es facilitar el acceso de las empresas a capital de trabajo para el pago de sus obligaciones de corto plazo con los trabajadores y proveedores, para asegurar la continuidad en las cadenas de pagos, en especial para las pequeñas y medianas empresas. Otra iniciativa para apoyar el consumo nacional y reactivar la economía es la campaña Cómprale al Perú, presentada por el Ministerio de la Producción y la Sociedad Nacional de Industrias en octubre del 2020. Esta iniciativa permanente pretende consolidarse como un medio de interacción con los consumidores peruanos, brindándoles información constante sobre cómo su consumo beneficia directamente en la sostenibilidad de familias de micros y pequeñas empresas. Por último, este proyecto cuenta con el respaldo de reconocidas empresas nacionales como Topitop, Trébol, Bacus, Gloria y Coca-Cola Perú. De esta forma es como el Perú podrá restaurar e impulsar la economía de forma gradual, retomando la senda del crecimiento y desarrollo, produciendo trabajo para más peruanos. Y justamente, ¿crees que el programa de Reactiva está dirigido más a las corporaciones, a las empresas grandes? ¿Son las más beneficiadas o digamos, hay un equilibrio? También las pequeñas, las micro, las MIPE, también se han beneficiado de los programas del Estado. Claro, ¿Se ha beneficiado más? Quizás en un principio muchas empresas muy grandes se beneficiaron, pero imagínate que a esas microempresas se le hubiese prestado 5.000 soles, ¿no? Que no estamos hablando de 1,5 millones, no estamos hablando de 10 millones como sí recibieron muchas empresas, sino a las microempresas puerta calle, aquellas que están en Mesa Redonda, aquellas que están en Gamarra, que se les preste 5.000 soles o 10.000 soles, utilizando su cuenta refrendada por su RUC, y el RUC les da la formalidad. De hecho, hubiesen tenido de alguna manera una forma de mover este dinerito, ¿no? El tema está que muchas empresas, muy pocas empresas se han beneficiado con montos que son excesivamente altos, y no llegó esta ayuda o este rescate financiero. Yo no lo entiendo como un préstamo, no llegó a quien realmente lo necesitaba, ¿no? Y ahora que se está reprogramando estos pagos, claro, muchas empresas van a reprogramar efectivamente, pero muchas empresas no van a poder pagar así lo intenten, ¿no? Porque sus actividades, como las actividades pues, de gimnasios, de casinos, están seriamente comprometidas, y la viabilidad pues realmente está seriamente, como lo digo, seriamente comprometida, y no van a llegar a los estándares que tenían antes de la pandemia, ¿no? Con respecto a los programas que está haciendo el Estado de Reactiva Perú, estamos viendo que no está llegando a todos. ¿Crees que el Estado debe diseñar, ¿no?, un nuevo programa dirigido a este porcentaje de pequeñas empresas que no les ha chorreado el programa Reactiva Perú? El Estado debe poner sus ojos, ¿no?, y atención a este sector, que no es un sector menor, sino un sector bastante grande, que no se ha favorecido, ¿no?, con estos programas. ¿Crees que se debe replantear y poner atención a esto? Tú lo has dicho, hay que replantear, ¿no? Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Imagínate que antes se presta a una empresa, y luego, después de replantear, de reformular nuestros objetivos, se presta a 2 empresas. ¿Cuánto hemos crecido? 100%. ¡Qué maravilla, qué exitoso que es nuestro programa! Pero ojo, antes teníamos una empresa y ahora tenemos 2 empresas. O sea, el crecimiento porcentual en porcentaje no indica nada, ¿no? La idea sería que de esas 2.800.000 empresas que existen en el Perú, por lo menos, no solamente estos programas de rescate financiero lleguen pues a
a 500.000 empresas, pues, sino que lleguen por lo menos pues, a 2 millones de empresas. Hay actividades, como ya lo indiqué, que están seriamente comprometidas, y no solamente seriamente comprometidas, hablemos del turismo, por ejemplo, ¿no? El turismo, ¿qué implica? Los hoteles, los restaurantes, las aerolíneas, las compañías de transporte interprovincial, los artesanos, etc. Entonces, esto no solamente es una cadena de pagos, es una cadena de valor. Entonces, si nosotros interrumpimos el valor de nuestra economía y nuestro país. Correcto. ¿Algún consejo final, Jorge, para aquellos empresarios que están, digamos, luchando por mantener sus negocios, sus empresas activas, sobre todo los microempresarios? Esta situación ha generado una serie de oportunidades, ¿no? Ha generado una serie de oportunidades importantes, porque ahora, bueno, han salido nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Ahora ha salido el teletrabajo, el uso de la tecnología, el uso del comercio electrónico, ¿no? Los deliveries, etcétera, ¿no? Entonces, primera recomendación, más que consejo, es tratemos de ser totalmente formales, porque es la única forma de contribuir con nuestro país. Y en segundo lugar, es quizás algo que no tiene mucho que ver con el mundo empresarial, ¿no? Pero creo que esta pandemia nos ha dejado una serie de lecciones. Y una de ellas es que trabajar en casa o estar en el encierro no solamente no nos deja vender lo que queríamos vender, sino nos ha lastimado muchísimo a nosotros como personas. Entonces el consejo quizás es, si queremos empresas sanas, tenemos que tener líderes y trabajadores sanos, ¿no? Trabaje contento, trabaje feliz, produzca por su país, y creo que haga un poquito de deporte, salga a caminar, use mascarilla, use todos los protectores, y creo que es una buena forma también de contribuir y de ser efectivo y eficaz y productivo. Que al final esos consejos que tú das, ¿no? Que al final regresan a uno mismo, ¿no? Al salir a hacer deporte, pues te despeja, y cuando estás con la mente clara, produces mejor, porque ves con claridad qué hacer, ¿no? Bien, ha sido Jorge Ochoa Paz, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias, Jorge, por tus opiniones, tus recomendaciones, ¿no? Como experto. Esperamos tenerte nuevamente como invitado aquí en el programa. Agradecemos mucho tu participación. Muchísimas gracias y encantadísimo cuando quieran. Estamos todos en esta cruzada, ¿no? Entonces tenemos que estar unidos, cada vez más personas en esta cruzada, no solamente pro empresa, pro persona, sino pro Perú. Muchas gracias. Claro, si no hay una unión, va a haber un impacto, ¿no? sobre todos nosotros, ¿no? Sobre los peruanos, ¿no? Es importante el consenso, como bien mencionas. Preguntarle también con respecto a los programas que ha estado lanzando el Estado, ¿no? De reactivación, los FAEX, ¿no? Para las MIPES, algunas empresas grandes también. ¿Qué pasa con las micro, ¿no? Porque parece que no ha llegado, no ha chorreado, ¿no? A las microempresas y menos al sector informal. Quizás sea un llamado para replantear, ¿no? O lanzar un nuevo programa que incluya a las micro y también que incluya a los informales, o que sea aprovechar la situación, el contexto, para invitar a los informales a que se formalicen para poder ingresar a un programa de reactivación económica. De acuerdo. El Perú tiene que ver directamente con estos sectores micro y pequeños en cuanto a empresas. Tiene tres grandes problemas, ¿no? Pobreza, desigualdad e informalidad. Y están relacionados, pero son distintos. La pobreza se redujo de más del 50% a 20% al cierre del 2019. Las primeras estimaciones consideran que deberíamos haber cerrado el 2020 en una pobreza de aproximadamente 27%, se han perdido 10 años. Entonces hay un gran trabajo que hacer. Y parte de esta pobreza está vinculada con informalidad y mucha microempresa que no ha tenido mercado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No solamente basta la línea de crédito que está ahí, incluso no está siendo suficientemente utilizada. Esta última línea de apoyo y garantía para créditos más allá de los FAE y de Reactiva, que como bien se mencionó fue de casi 60.000 millones de soles, no está siendo utilizada. Entonces se requiere mucho apoyo y asesoría y aprovechar
es fácil decirlo, difícil hacerlo, para generar un solo Perú. No podemos tener empresas informales, 70%, según algunos habría subido entre el 75 y el 80, no es fácil medirlo, y por otro lado, una empresa formal moderna, pero no significativa en cuanto al empleo total ni en cuanto a la cantidad de empresas en el país. Entonces, hay que trabajar en esa línea. El financiamiento es básico, y dicho sea, algo también fundamental que salió esta semana es el apoyo a las microfinancieras, porque más allá de las líneas directas del Estado, es fundamental que las microfinancieras, que son las instituciones financieras, valga la redundancia, más cercanas a la micro y pequeña, no tengan problemas en el crecimiento. Entonces, esta idea de permitirle bonos subordinados a las privadas y de entrar en el capital, en el caso de las cajas municipales, también va a ayudar. Yo, la verdad, soy muy optimista con respecto al país, quizás con la excepción de este enfrentamiento político. Esperemos que las aguas vuelvan a su nivel, y yo creo que el Perú se va a recuperar más allá de visiones ideológicas, ¿no? A veces el mercado es una realidad. La mayoría de países que optaron por economías centralmente planificadas cambiaron su modelo. La Unión Soviética dejó de existir, toda la Europa del Este se volvió promercado, y China, bajo un esquema especial, se insertó al mundo. Solo por poner el ejemplo, China era menos del 2% de la economía mundial, hoy es un 15% de la economía mundial. Entonces, si regresamos a Perú, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo volvemos competitivos a nuestros micro y pequeños empresarios? ¿Cómo los integramos a cadenas de valor y cadenas de producción? Por ejemplo, en la agroindustria, los medianos y pequeños parceleros se les puede capacitar para que su producto, la palta o lo que fuera, sea de calidad y entra al circuito de exportación. Hay un tema de márgenes, etcétera. Y hay otros sectores que tienen, la verdad, un potencial muy significativo. Turismo. Turismo ha sido uno de los sectores más golpeados, y restaurantes también. Entonces, sí es importante trabajar en corto plazo, financiamiento, apoyo, capacitación, compras del Estado, esto es fundamental, compra Perú, y en el largo plazo yo diría corregir las fallas del Estado, y bueno, ahí donde hayan fallas del mercado, sobre todo con tendencias monopólicas, el Estado también tiene que intervenir. Se requiere un Estado fuerte, eficiente, pero pequeño, y de empresas muy competitivas, integradas a la economía formal y por lo tanto integradas al mundo, ¿no? Bueno, para finalizar, como bien mencionas, tú mencionas una especie de optimismo, ¿no? Que tienes, ¿no? Con respecto a la situación, que saldremos adelante sí o sí. Justamente el reportaje pues menciona que de cada una empresa que ha cerrado se han abierto 5, ¿no? Eso es un indicador del empresario peruano, ¿no? Está saliendo a buscar, ¿no? Que está reaccionando, no se está quedando inmóvil. Un dato alentador. Y no Bien, obstaculicemos ese crecimiento y esa iniciativa, ¿no? y así es. Eso es lo Ha sido fundamental. Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, Pedro, por tu información. Gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros y escuchar pues, sus opiniones y comentarios de un experto como tú. Gracias. ¿Cómo podríamos hacer? Pienso que primero, para atacar el problema de la productividad, los emprendedores, los nuevos emprendedores que han surgido a raíz de esta pandemia, podrían enfocarse en la experiencia del cliente, ¿no? Es decir, encontrar la forma de cómo generar mayores vínculos de confianza en toda esa cadena de valor que agrega atender a un cliente. Y cuando digo cadena de valor me refiero de cómo yo escojo al proveedor que va a llevarle, que le voy a dar ese producto a mi cliente, de cómo escojo al cliente, cómo segmento el mercado, ¿no? Por ejemplo, cómo lo fidelizo, cómo sé que ese es el nicho de mercado que tengo que atender, ¿no? Cómo contrato a los mejores colaboradores, si es que lo puedo contratar, porque soy emprendedor, tal vez lo haga yo todo. Entonces, ¿de qué manera yo respondo ante los proveedores, ante los clientes, ante el gobierno, por ejemplo, también, si es que soy una micro que estoy pensando en formalizar, ¿no? Ante la administración tributaria, ante las autoridades laborales, etcétera, ¿no? ¿Y para qué? Correcto. Para que esta forma de poder controlar la cadena de valor, yo pueda fidelizarlo apropiadamente. Otro problema también que creo que debemos atacar bien es la digitalización, ¿no? Entonces es llegar directamente
cómo llegar directamente al hogar del cliente, por ejemplo. Por ahí podríamos ver algunos puntos de mejora, oportunidad para poder hacer un buen emprendimiento y de paso seguir con la cadena de reactivación económica. Perfecto. O sea, respondiendo, o sea, de lo macro, ¿no?, a lo micro, sí, escuchándote, ¿no? Sí, efectivamente, un método para reactivar el país es incentivando el consumo nacional, comenzando desde casa y literalmente comenzando desde las familias. Claro, mira, acá justamente con esta pandemia hemos acelerado muchos procesos y nos hemos dado cuenta cuáles son nuestras carencias. Este problema de la informalidad no es de ahora, es de hace muchas décadas y siempre se venía solicitando, reclamando para que las autoridades tomen cartas en el asunto e implementen a través de las políticas públicas y le den las facilidades, ¿no? Antes de ir al estamento gubernamental o a lo nacional, igual volvería también partiendo desde la familia, partiendo del consumo personal para apoyar al informal, ¿no? Ya le dije hace un momento que somos 80% de la población económicamente activa e informal. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos, de una u otra manera, ayudar para que esta economía informal salga adelante? Que siempre se ha visto, se ha dicho y se hace de que los informales están al margen de todo y en consecuencia no reciben ningún beneficio, ¿no? Por ejemplo, no reciben el beneficio de que van a liberarse los fondos de la FP, de que van a liberar los fondos de la CTS, de que reciben algún bono por la planilla de las empresas, porque precisamente están al margen de la ley, ¿no? Pero eso no significa que vamos a dejarlo de lado. Este 80% es el que dinamiza, fíjense, este es el que dinamiza la economía, a pesar de que es informal. Por supuesto que tenemos que darles salvatajes. Se tienen que implementar políticas desde ahora, ¿no? Políticas públicas para poder ayudarlos a formalizar. Explicarles cuál es el beneficio que tiene de estar formal de manera paulatina y progresiva, ¿no? Por ejemplo, hay que ver de qué manera le damos liquidez. Ese es uno de los principales problemas que está pasando en el informal, porque ellos viven de la economía del día a día, por la restricción, por la cuarentena, por todo este problema del COVID, no han podido salir a trabajar y conseguir el sustento diario, porque ellos ya están yendo hacia una economía de subsistencia. O sea, ni siquiera tienen negocios o emprendimientos que puedan desarrollarse y ver nuevas oportunidades de inversión. Es una economía precisamente de subsistencia. Entonces, el problema principal es la liquidez, ¿no? ¿De qué manera le podemos dar? Sí, a través de bonificaciones de parte del Estado, a través de las familias, pero que sean bonificaciones efectivas, que lleguen directamente a esas personas, a esas familias que están en la informalidad, o a través de productos de primera necesidad, pero que sean efectivos, que sean distribuidos rápidamente. No podemos darnos el lujo de contratar, por ejemplo, algún proveedor que no cumple con estándares de cómo va a repartir productos que son, digamos, perecibles ante este dolor en que estamos, ¿no? Entonces tenemos que saber elegir proveedores certificados, dar de manera apropiada esa bonificación, evitar las colas, por ejemplo, tantos problemas que se han visto en la realidad de hoy, ¿no? Promover también las compras que se hacen a estas empresas que hacen productos, digamos, que están en la economía informal, para poder incentivarles posteriormente, repito, a esa formalidad, ¿no? Y que tengan Correcto. negocios en desarrollo. Bien, y solamente para acotar ahí, ¿por qué no, por ejemplo, trabajar en los clústeres o en los hubs de empresas informales, ¿no? Así lo hacen más sólido, lo hacen un grupo más importante y empiezan ya a llamar la atención del gobierno, de las autoridades, porque ya se ven en grupos organizados que están dispuestos a formalizarse, ¿no? Es una idea también que se me ocurre que pues, se podría trabajar, ¿no? Bien. Bien, ha sido Walter Crespo, ¿no?, asociado en Global Innovation Consulting, experto en finanzas corporativas y personales. Muchas gracias, Walter, por tus opiniones y comentarios. Esperamos tenerte nuevamente en el programa para conversar de otro tema. Gracias por tu participación. No, a ustedes, encantado, muchísimas gracias. Y efectivamente, que no sea la primera vez, estoy a su disposición. Gracias.
Y continuando con el segundo bloque del programa, el cual es un programa destinado para los emprendedores, empresarios, aquellos que están, digamos, luchando por mantener sus negocios rentables, programa que viene auspiciado por Global Innovation Consulting, que es una empresa consultora que ofrece un sistema único en el mercado denominado Quantum Business, mediante el cual se brinda toda clase de información que las firmas reconocidas o sistemas modernos no logran detectar o descifrar. Con esta innovación se logran obtener diagnósticos acertados, se realizan implementaciones técnicas con gran efectividad y brinda soluciones ante cualquier desafío organizacional. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores, brindar información precisa para solucionar cualquier crisis organizacional y trabajar con cada área de la organización. Contáctelos a través de su página web, correo y redes que aparecen en pantalla. Bien, como mencionaba, este segundo bloque está destinado a empresarios, emprendedores. Dada la crisis, lo que hacemos es traer a los más expertos y tocar un tema, ¿no?, para poder escuchar de ellos mismos sus recomendaciones y la audiencia empresaria se pueda beneficiar de la experiencia y conocimiento de nuestros invitados. Hablaremos de un tema que hemos estado tocando en estos dos últimos programas, que es cuáles son los factores principales los cuales una empresa fracasa al momento de iniciar. Para lo cual tenemos como invitado nada más, nada menos que al CEO de Petroperú, Carlos Barrientos, a quien agradecemos su participación y estamos honrados con su presencia en el programa. Gracias, Carlos. Gracias, Karel, por la invitación y encantado de poder compartir experiencias con tu audiencia. Gracias, sí. El equipo de producción ha elaborado un reportaje periodístico. ¿Te parece si lo vemos y luego iniciamos la entrevista? Por supuesto. ¿Qué tienen en común Montalvo Spa, el Grupo Torbisco y Helados Ártica? Pues son empresas peruanas de diferentes rubros que surgieron desde cero y ahora son grandes referentes para nuevos emprendedores. Sin embargo, estas historias de éxito no se consolidaron de la noche a la mañana. En el camino, muchos emprendedores se encuentran con obstáculos y a menudo cometen errores que pueden costarles su negocio. El 80% de las empresas fracasan antes de los 5 primeros años y el 90% no llega a los 10 años según Money Crashers. ¿A qué se debe estas estadísticas? Y lo más importante, ¿cómo evitar este escenario? Es fundamental saber interpretar las señales, adaptarse al mercado, a las necesidades del público objetivo y tener en cuenta las razones por las que suele decaer un nuevo negocio. A continuación, una lista con los 5 principales factores que producen el fracaso de las empresas que recién comienzan. Empezar por la razón equivocada. Emprender un negocio solo porque se desea aumentar las ganancias no es suficiente. Se necesita pasión, planificación para describir la necesidad de tu público objetivo y estar dispuesto a asumir retos. No contar con el capital necesario. Durante los primeros años de la existencia de una empresa, la meta principal es alcanzar la estabilidad financiera. Según la Administración de Pequeñas Empresas, los costos de inicio oscilan entre $2.000 y $5.000. Algunas opciones para conseguir el capital inicial son usar tarjetas de crédito con bajas tasas de interés, recurrir al financiamiento colectivo o crowdfunding, en el cual puedes recaudar dinero en línea mediante donaciones. Por otro lado, otro factor que conlleva al fracaso empresarial es la falta de experiencia en el sector. Por esto es primordial realizar una investigación de mercado para definir si tu proyecto es realmente demandado por el público y conocer tu competencia. Asimismo, no tener una estrategia de marketing puede ser un error fatal. Actualmente, el mundo digital ofrece herramientas como las redes sociales, que sirven para publicitar tu producto o servicio a gran escala. Y por último, se encuentra la falta de distinción. Toda empresa necesita una proposición de valor, la cual es tu diferenciación respecto a la competencia. Por eso, se debe describir las cualidades, características del producto o servicio que diferencian tu negocio y supone un valor añadido para el público objetivo. Ahora, ya conoces algunas herramientas para evitar caer en los principales factores que producen el fracaso al iniciar una empresa. Bien, luego de ver la nota periodística, te comento, hemos tenido como entrevistado para tocar el mismo tema a José Rosales,
quien es director corporativo de Yambal. El último programa tuvimos a Carla Olivieri, quien es conferencista y es CEO de Activa. Y José Rosales nos habló de que lo más crítico es ver el capital de retorno. ¿En qué tiempo me regresa el capital invertido? Y Carla nos dijo la actitud mental, ¿no?, del empresario, que tiene que ser una actitud positiva y fuerte, ¿no?, para vencer todos los desafíos que tiene el empresario al momento de activar su empresa. Entonces, Carlos, la pregunta es, ¿cuáles serían para ti los principales factores por los cuales una empresa nueva fracasa, ¿no? Mira, me has mencionado dos factores importantes, ¿no? La parte financiera y la competencia que tienen los emprendedores, que es muy nato de ellos, ¿no? Muy innato. Entonces, si bien es cierto, las dos siguen siendo factores muy importantes para que no fracasen los emprendimientos. Yo creo que la base de cualquier emprendimiento es que la demanda esté bastante bien estudiada, y me refiero a los clientes. Y a veces queremos entrar a un mercado y no segmentamos bien. Entonces, porque el mercado total no es normalmente al cual atacamos, sino que hay que identificar esos segmentos en los cuales mi oferta de valor va a ser bien recibida. Entonces, si no tenemos el segmento de mercado muy bien definido, vamos a tener problemas, porque o vamos a tener que cambiar la estrategia de precios, o vamos a tener que cambiar de segmentos, lo cual cuesta mucho. Ahora, yéndonos hacia el otro lado de las competencias, ya por el lado más de personalidad, actitud o cultura de la compañía, con todo lo que nos ha pasado, creo que se ha evidenciado que tenemos que ser muy rápidos en el cambio, adaptarnos rápidamente. Esta adaptabilidad cada vez va a necesitar de gente que sea muy, pero muy adaptable a cualquier cambio, que hoy en día se ha incrementado esa velocidad. Entonces, adaptación al cambio y entender muy bien la demanda, por lo tanto, las necesidades de los clientes va a ser vital para que una empresa no fracase. Y con respecto al cambio, justamente el peruano, ¿no?, el empresario peruano es muy convencional, ¿no?, muy tradicional. Cuesta adaptarse a los cambios. Muchos empresarios, muchas pequeñas empresas están esperando nuevamente volver al negocio que tenían inicialmente, ¿no? Lo cual vemos que no va a suceder así, que hay un cambio, por ejemplo, el trabajo digital, el trabajo remoto, que en la última entrevista que tuvimos comentaste que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Y eso es algo, no es malo, al contrario, parece ser muy bueno, hay muchas ventajas. ¿Cómo hacer con el empresario que es convencional, tradicional, que está esperando que la crisis acabe para comenzar, para retornar al negocio habitual que tuvo antes de la crisis? ¿Cómo ellos pueden empezar a romper ese pensamiento de encerrarse en una idea y no abrirse a los cambios? ¿Qué podrían hacer ellos, Carlos? Yo creo que el ser humano, por naturaleza, se resiste al cambio, porque claro, uno está cómodo con las cosas que hace normalmente, y los cambios significan sacarte de esa comodidad, ¿no? Mira, si hay gente todavía que después de lo que hemos vivido el año 2020, seguimos viviendo durante este año 2021, no se ha dado cuenta que el cambio es lo único que vamos a vivir, y lo vamos a vivir con mayor velocidad, tienen que repensar si es que realmente quieren hacer negocios, o si es que tienen negocios, porque si lo tenían y no han hecho cambios, lo más probable es que hoy día ya no tengan negocios. Entonces, mi recomendación es, no hay que resistirse al cambio, hay que caminar con él, correr con él, y rodearse de gente que esté dispuesta a ayudarnos a abrir nuestra mente. No nos juntemos o no traigamos gente a nuestra empresa que nos hagan el amén, más bien que nos pregunten, que nos cuestionen y que nos ayuden a salir justamente hacia ese proceso de cambio que va a tener que ser natural, porque si no vamos a morir en el medio. O sea, es salir de nuestra zona de confort, ¿no?, y ponernos en una situación en la cual nunca nadie estuvo, y ¿qué hago ante ese escenario nuevo? ¿No? Es el desafío de ahora, de todos, ¿no? Así es, totalmente. Y con respecto a la crisis que estamos viviendo y que
bueno, ahora tenemos el tema de las elecciones, ¿no? Y la incertidumbre, todos nos esperamos a ver qué va a suceder, cómo el empresario puede sobrellevar esta crisis, ¿no? Nadie se puede quedar con los brazos cruzados, tenemos que generar ingresos para poder pagar nuestras responsabilidades, tenemos familias, tenemos algunas cargas. ¿Cómo el empresario tiene que maniobrar en esta situación? ¿Qué crees tú que tendría que hacer un empresario? Bueno, es que las crisis generan oportunidades. Creo que se han visto muchos casos de empresas que han tenido que cambiar radicalmente su giro de negocio, cambiar el modelo de negocio, porque ha cambiado el cliente también. Los clientes que teníamos antes, el mercado que existía antes de la pandemia, hoy día es totalmente distinto. Entonces, si no nos hemos adaptado a ese cambio, vamos a tener complicaciones si es que todavía si es que todavía estamos existiendo, lo cual es bastante bueno para haber pasado una crisis bastante compleja, ¿no? El otro día escuchaba un video con respecto a las crisis y las cosas que salen de este tema, y una cosa que me quedó muy grabado y creo que tiene que ver con la actitud de la gente, y no solamente de los empresarios y de los emprendedores, sino en general, ¿no? Siempre van a haber dos grupos de personas en un momento de crisis, los que lloran y los que venden pañuelos. ¿En dónde queremos estar? Hay que vender pañuelos. O sea, y eso significa entender claramente la necesidad de la gente, las nuevas necesidades que van saliendo en el mercado a raíz de la crisis. Yo quiero vender pañuelos, yo no quiero estar del lado de los que lloran, ¿no? Entonces yo creo que esa es la actitud que debemos tener para justamente mirar el cambio como una muy buena oportunidad. Claro, totalmente claro con ese ejemplo. Con respecto a las ventas, ¿no? Mencionabas que hay que conocer el nicho, ¿no? El público objetivo. Entonces, todo emprendimiento, así sea el más pequeño, consideras que debe hacerse un estudio de mercado, un pequeño estudio de mercado, y para la audiencia que no sabe sobre lo que significa estudio de mercado, ¿podrías explicarnos un poco qué es hacer un estudio de mercado? Sí, por supuesto. A ver, definitivamente hay que hacer un estudio de mercado y básicamente el concepto es entender la necesidad del mercado, del cliente. Entonces, entendiendo esa necesidad, tú vas a poder crear un producto, crear un servicio, crear una solución. Si tú no entiendes la necesidad del mercado del cliente, lo que vas a salir es a vender algo que tú has producido, pero tú no sabes si lo van a necesitar, ¿no? Entonces, eso es importante entender para tener cierta probabilidad de éxito adicional, ¿no? Porque todo va sumando para tener un éxito. Claro, claro. Y con respecto al estudio, supongamos que yo hice un estudio para conocer mi mercado, supongamos que voy a abrir una tienda de abarrotes, ¿no? Voy a ver si en mi cuadra cuántas tiendas hay, y si hay, qué venden, ¿no? Cuál es de repente la cultura de consumo de mi cuadra, de mi distrito, para saber qué voy a vender, ¿no? Puede ser una licorería, puede ser una farmacia, ¿no? Ese es el estudio que hay que hacer. ¿Y cuál es el momento idóneo para poner el negocio? Ya una vez hice el estudio, vi la necesidad, pongo mi tiendita o pongo mi negocio. ¿Cuál sería el momento más adecuado, Carlos, consideras? Es interesante, ¿no? Porque yo creo que el momento adecuado es cuando uno realmente está decidido a hacerlo. Porque si es que el contexto está en crisis, te van a decir, no es lo más adecuado. Si estamos en apogeo, lo que te van a decir es, no, pues ya hay muchos negocios prósperos, entonces, ¿para qué te metes a esto? Nada, mercado hay. Lo que hay que ver es cuál es tu oferta de valor con respecto a la competencia. Entonces, si vas a poner una tienda de abarrotes en un barrio donde hay otras tiendas de abarrotes, lo que tienes que ver es qué cosa no ofrecen ellos que tú sí, ¿no? Llámese delivery, llámese empaque, llámese desinfección, ahora con esta nueva normalidad, otros productos alternativos o complementarios a una tienda de abarrotes que de repente los otros no tienen. O sea, hay que mirar bien qué cosa vas a hacer distinto a la competencia. Y con respecto al capital, ahora que es todo digital y que prácticamente pues, la oficina se ha convertido en una computadora o en un celular, ¿crees que el capital para invertir se ha reducido y eso es una oportunidad que muchos empresarios o emprendedores pueden usar la tecnología? Sin duda, se necesitan menos metros cuadrados,
Se ha puesto en evidencia que no se necesitan tantos metros cuadrados para oficina. Puedes tercerizar almacenes, puedes tercerizar muchas cosas. Por lo tanto, el capital inicial se puede ver muy reducido. Y además, la publicidad ha cambiado, porque ya los medios tradicionales están perdiendo cada vez más fuerza. Ahora el mundo digital es mucho más directo y llega al público que tú quieres, y es mucho más económico. Entonces, hay buenas oportunidades, no solamente de necesitar menos capital, sino que también hasta de financiamiento, ¿no? O sea, el escenario no es tan mal, final. Así es correcto. Bien, bien, ha sido Carlos Barrientos, CEO de Petroperú. Muchas gracias, Carlos, por tu participación y por tus comentarios y recomendaciones. Esperamos tenerte siempre en el programa para seguir aportando con el sector empresarial y pueda escuchar de los más expertos sus opiniones y recomendaciones. Gracias, Carlos. Por supuesto, muchas gracias. Y bien, finalizando el programa, hablaremos ahora de la danza instintiva como herramienta terapéutica. Hacerles recordar que esta secuencia, así como la invitada, la trae Global Holistic Treatment, que es una empresa que brinda el más diverso y completo portafolio de servicios para el bienestar emocional, mental, físico y espiritual de las personas de cualquier edad y de cualquier espacio geográfico. Cuenta con diversos terapeutas internacionales, ofreciendo desde los servicios terapéuticos más convencionales hasta los más alternativos. Todo por videoconferencia y de manera digitalizada. Contáctelos a través de sus redes que aparecen en pantalla. Como había mencionado, hablaremos de la danza instintiva como herramienta terapéutica, para lo cual tenemos como invitada desde Córdoba, España, a Marta Modrego, quien es la creadora y facilitadora de esta herramienta. Bienvenida, Marta, y gracias por tu participación. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y vamos a ver cómo lo podemos ahí transmitir. Bien, sí, justamente, ¿no? Pues viene a la mente saber qué es la danza instintiva y cuáles son sus beneficios de esta danza. Pues mira, es un poco volver a confiar en el cuerpo. Lo de llamarle danza instintiva fue porque yo el método desgrané el nombre cuando mi instinto nos salvó de un incendio, ¿no? Estábamos en un espacio, todo el mundo fuera. Fue de ahí que yo le llamé así a un bagaje de formaciones en terapias corporales que lo que hacen es acompañar a las personas en su proceso, ya sea redescubrirse, potenciarse, sanar, conocer el cuerpo. Al final el vehículo que tenemos es el cuerpo. ¿Por qué danza instintiva? Porque se intenta volver al origen de bailar desde las entrañas. Es un desde dentro. ¿Por qué desde dentro y con lo que sientes? Porque nadie mejor que tú sabe mover lo que necesita tu cuerpo, y al moverte desde más instinto es como si dejaras que otra parte, ¿no?, más evolucionada o más de alma o más emoción o todo lo que habita en ti pueda expresarse de una manera propia. Porque es un método que intenta buscar que cada persona encuentre su medio de expresión. Es hacer que crean en que su cuerpo sabe decir lo que necesita. El cuerpo a veces necesita que una palabra le acompañen y le den confianza. Y es un poco eso, ¿no? El ayudar a descubrirte. Y es ahí donde comienza, digamos, la parte terapéutica. La ¿no? parte Como terapéutica, claro, todo movimiento es terapéutico, pero si aparte no es solo un movimiento vacío, es un movimiento con presencia de lo que hay. Todas las personas vivimos procesos, cambios y transformaciones, y a veces que te acompañen en no solo hacer un deporte que sea físico, que eso sienta bien y es beneficioso, sino que también contemple que tú igual estás viviendo un proceso. Y has mencionado algunos términos como adaptarse a los cambios, y ahorita pues en este periodo que le toca, digamos, a todos nosotros asumir estos cambios, diferentes crisis sanitaria, económica, la danza, digamos, de practicarla sería una buena herramienta como para saber desahogar y saber de repente centrarnos, balancearnos, equilibrarnos para poder estar, digamos, bien enfocado en nuestra vida, ya sea vía familiar, vía laboral, ¿no? Asumir los retos de una manera más exitosa que de no practicar danza. ¿Tú recomiendas? Claro, mira, pero aparte, no es que solo recomience danza.
lo compruebo. Yo en mi vida también lo vivo. Si yo me tocó un confinamiento con mis 3 hijos, ¿no? Todo un confinamiento, un montón de meses, me nos pillan unos años donde no ha habido mucho descanso, sola bastante con ellos. Y si no fuera por bailar, ojalá las tareas del cole hubieran sido también incorporar la parte expresiva de movimiento en el bienestar. Porque a mis hijos lo que mejor les sentaba durante esos encierros era bailar en casa. Aparte, ¿tú qué tienes de vehículo en esta tierra? El cuerpo. El cuerpo necesita un alimento, no solo es comer bien. Yo sé lo que pasa, que al estar tan conectado con el instinto, yo como bien, tengo buenos hábitos, no como de más, como cuando tengo hambre. Todas estas nuevas descubrimientos que se sabían, pero que ahora están más en boga, ¿no? Y que se conoce, pues eso del ayuno intermitente, no sé qué. Todo eso, cuando estás conectado con el instinto, surge de manera natural, porque yo le cuento a amigas que llevan como más la teoría y yo estoy en otra, y yo les cuento cómo vivo y me dicen, pues eso está así, te lo explican la teoría, claro. Pero si tú estás en tu cuerpo conectada, bailando, que yo tengo un día que me siento fatal, pues te pegas un buen baile. Y eso que está fatal, que son emociones que están ahí como en una lavadora, o esa situación de tensión o este miedo que intentan poner a veces por los medios, pues me pongo a bailar, me pongo a sentir, me pongo a disfrutar, y eso es lo que me hace conectar. Lo mismo que siente la gente cuando tiene fe y va, pues para mí bailar así es igual. Hablando de baile, ¿tú crees que nos puedas hacer una pequeña demostración de, por ejemplo, un movimiento que te pueda dejar de ser tan rígidos, quizá un movimiento que nos ayude a ser más empáticos, que repercute, ¿no? en que yo sea más empático, de repente no soy tan empático, de repente soy muy severo conmigo mismo, muy severo con los demás, un movimiento que me ayude a expresarme mejor, ¿no? ¿Tú crees que nos puedes hacer una... Mira, me has dicho un montón, ¿vale? Cuando decíamos lo de estar con uno mismo y de las cargas, mira, el tema de acariciarte las yemas de las manos, las yemas de verdad, o sea, no es una caricia de... ¿cómo harías el acariciar poniendo el mínimo tono de fuerza, solo rozando el máximo de roce, sin peso? Pero rozando. ¿Cómo será activar las yemas? Activa todo. Cuando empiezas a acariciar desde ahí, ¿sabes qué pasa? Que hay tal activación, mira, mi propio cuerpo se estira por la propiocepción que tiene y hace, ¿vale? Entonces todos los meridianos se activan. Si yo quiero fortalecer, ¿no? Hemos dicho, en esta situación de tensión, de crisis y tal, ¿no? Si yo quiero fortalecer, yo soy mucho de nivel medio, ¿vale? Entonces una cosa por la que el cuerpo respira es por la rodilla. Cuando yo voy y estoy de pie, en mi día a día, cuando estoy en mi casa, porque estoy limpiando, porque no tengo otra cosa que hacer, porque estoy con el estrés, pero no puedo darme un espacio para bailar, pues en mi pequeño día a día yo simplemente hago un detalle mínimo, que es flexionar menos de 1 centímetro la rodilla. A ver si lo puedo poner desde esta tabureta. Es como, yo estoy así estirada, no. Claro. Flexiono un pelín. Ajá. La cadera me queda como suelta. Ajá. Y respira mi cuerpo. Solo el dejar que mis piernas estén sostenidas por esa pequeña flexión de rodilla y mi cadera esté suelta, yo lo que hago es sentir mi cadera. Si yo mi respiración, en vez de pensar que la hago abdominal, torácica y tal, la hago desde mi cadera, llevando como que la cadera sea la que coge el impulso de muelle y no sea desde arriba, me da una conexión energética que se me empieza a activar como el motor, porque el motor de la cadera es donde está todo el receptáculo ahí de energía, y eso se activa. Y otra manera de soltar carga, siempre nos vamos, como tú decías, lo del medio, ¿no? Yo puedo soltar carga desde un lado, desde el otro, desde el otro. Puedo armonizarla. Entonces, si yo me permito armonizar, yo puedo activarme la energía, y luego está muy bien que luego uno la armonice, la centre y la aquiete,
para asentarla. Y cuando tú vayas a aquietarla, siempre que las rodillas es por donde respira el cuerpo. Correcto. Entonces, mira, con unos pequeños movimientos, cuánto uno puede, digamos, manifestar, soltar, liberar. Me imagino que en una pieza completa, en un baile completo, cuántos movimientos debe de haber, ¿no? Y cuánto uno interiormente debe soltar, liberar, desbloquear, fortalecer para uno mismo, ¿no? O sea, para que la persona esté sin tanta carga. Muy interesante lo que nos comentas y nos das cuenta que la danza es mucho más que una danza, que un estado de relajarnos, sino que también es como una terapia, ¿no? Suceden muchas cosas al momento de bailar, y también me viene a la mente el tipo de música que uno baile, y si, dependiendo del tipo de música que bailes, ¿no? Sanas Claro. determinadas cosas, ¿no? Si es música muy acelerada, muy rítmica, te debe sanar algo. Si es música muy suave, muy lenta, te debe sanar otro tema. Bien, ha sido Marta Modrego, creadora y facilitadora de danza instintiva, ¿no? Muchas gracias, Marta, por tus consejos, por tus opiniones. Esperamos continuar con esta entrevista. Nos ha quedado muy corta. Por ejemplo, me quedó corto preguntarte quiénes son los que pueden practicar esta danza, qué edades, si hay limitaciones o no. No hay limitaciones, porque justo yo tengo una alumna que se llama María Jesús Valenzuela. Tengo unos cuantos alumnos que nombraría, pero ella es curioso porque es tetrapléjica, solo se mueve el cuello y con su silla baila. Ella tiene concepto de bailar y solo mueve el cuello y baila un montón. Y sabe lo que es la interacción y sabe lo que es estar en el cuerpo. O sea, fijaros, no solo es que una persona tal, pero toda la persona que tengan el resto del cuerpo, que muchas veces las enfermedades que aparecen son más mentales, porque hay ahora con estas cosas que van a aparecer, y del alma, las emociones, la tristeza, la depresión, si es lo que más habita. Entonces, cualquier persona de edad, de capacidad y de origen puede bailar. Bien, bien. Muchas gracias, Marta, por despejar la duda. Esperamos igualmente tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Marta. Ella está desde España. Abrazos desde Lima, Perú. Muchas gracias, Lima, Perú. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Que vaya muy bien y que bailéis mucho diariamente. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que el contenido del programa y los temas les haya sido todos de gran utilidad. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Los invitamos a todos a ver su programación. También agradecemos a todos ustedes por sus comentarios, por compartir el programa. Agradecemos también al equipo de producción, de gente talentosa que se esmera en hacer cada programa para que ustedes puedan beneficiarse de él. Esto ha sido Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Yo soy Karel Velázquez. Muchas gracias.